¿Qué onda, amigos, banda cinéfila y comiquera? Netflix finalmente estrenó El Internauta, la adaptación del cómic clásico argentino de Oesterheld y Solano López, en una serie de 6 episodios que se estrenó apenas este 30 de abril del 2005 en la plataforma de Netflix, con el actor Ricardo Darín interpretando a Juan Salvo. Y te preguntarás, ¿y de qué va esta serie, Renerdo? Bueno, pues una nevada tóxica cae sobre Buenos Aires. Sí, escuchaste bien, algo rarísimo, dado que la ciudad de Buenos Aires solo ha nevado como unas 3 veces en su historia. Pero de repente empiezan a caer muertos por todos lados y obviamente un grupo de sobrevivientes se enfrentan a una amenaza un tanto invisible. Por lo que hoy, amigo, desmenuzaremos lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta serie sin soltar, obviamente, spoilers. Porque, amigo, será por fin esta la serie geek definitiva de ciencia ficción latinoamericana que nos merecemos, o Netflix nos está vendiendo humo como generalmente lo hace. Así que quédate conmigo para saber si realmente vale la pena la serie del Eternauta recién estrenada en Netflix. Ok, amigo, antes de sacar la motosierra, hay que admitir que hay cosas que huelen bastante bien con esta serie, y así me pasó porque vi el tráiler de dicha serie y ya desde ahí me capturó y dije, como que aquí me huele a que hay algo bueno en esta serie. Y pues sí, amigo, la verdad mi sentido arácnido no me falló, porque siendo sinceros, no soy de esas personas que tiende a ver muchas producciones latinoamericanas, siendo sinceros. Pero obviamente el material base, pues en este caso lo que es El Internauta de Oesterheld y Solano López, no es un cómic más, realmente es una obra bastante importante en Argentina. Y además una obra de ciencia ficción de esas que te vuela la cabeza con metáforas políticas que aún sigue doliendo hasta el día de hoy. Dado que, amigo, es una novela gráfica que habla de resistencia, de la gente común volviéndose héroe, un material bastante inmenso que si obviamente no lo has leído, pues sí, te lo recomiendo mucho, pero en este caso te diría que lo hagas más o menos como yo. En este caso, primero ve la serie, porque así vas a disfrutar inclusive más la serie y ya después ves la novela gráfica. Pero también lo positivo de esto es que Netflix se haya metido con esto. Realmente es una declaración de intenciones y realmente no pensé que fuera a lograrlo, sinceramente. Pero para mi sorpresa, en este caso Netflix contrató un equipo detrás bastante bueno. Por ejemplo, el director Bruno Extangaro, quien dirigió y además escribió en esta serie, y él ha estado detrás también de otras como por ejemplo Ocupas o Un gallo para Esculapio, que realmente no son series muy conocidas en México, pero son series de culto un tanto crudas, realistas y eso sí, bien argentinas. Pero amigo, ¿te imaginas ese tono aplicado a una serie de ciencia ficción en Buenos Aires? Pues sí, amigo, puede ser brutal. Y otro que también sobresalió fue precisamente KS Films, los cuales trabajaron en la producción de Relatos Salvajes, El Clan y El Reino, que siendo sinceros es una productora normalita. Bueno, hasta ese momento para mí era una productora normalita con sí, es decir, obras con calidad y repercusión internacional, pero hasta ahí. Creo que con esta serie ya da ese paso hacia adelante. Al grado, amigo, que me pongo de pie porque realmente no había visto una producción tan colosal en Latinoamérica. Por ejemplo, para toda la gente que ama los números, en este caso fueron 148 días de filmación ahí en Buenos Aires, con 2.900 personas en escena, obviamente casi todos extras, donde se grabaron más de 50 locaciones distintas y 30 escenarios virtuales de pantallas LED. Sí, escuchaste bien, escenarios virtuales. Y también usaron pantallas gigantes de fondo especial con la misma tecnología Stagecraft
que usaron precisamente en la serie de Mandalorian. Y aquí seguramente me dirás, ¿en serio? ¿Una productora argentina? Pues sí, amigo, realmente me parece increíble, pero también me parece algo bastante positivo y un poquito me da orgullo de que realmente en Latinoamérica se está alcanzando ya este nivel de producción, el cual se llevó 2 años de postproducción y realmente me parece que no tiene nada que envidiarle a cualquier superproducción norteamericana, europea o asiática. Y les pone el ejemplo perfecto a todas esas productoras latinoamericanas que realmente se pueden innovar y entrar en géneros no tanto tocados mucho, digamos, en Latinoamérica, como en este caso es el de la ciencia ficción. Por lo que yo espero que esto inspire a otras productoras, sobre todo aquí en México, que realmente se pueden hacer cosas bastante buenas y decentes. Simplemente es tener talento y un poquito de pasión y cariño por el género. Otro punto positivo de la serie vendría siendo el actor Ricardo Darín interpretando a Juan Salvo. El actor argentino, digámoslo así, es el más conocido e internacional, porque de ahí en fuera todos los demás, siendo sincero, no los conocía. Es un elenco plural entre actores argentinos y uruguayos, pero me parece que hicieron un excelente trabajo, así que también a ellos les voy a poner palomita. Pero amigos, como siempre, no todo lo que brille es oro, pasemos a lo malo. Todo esto suena muy lindo y casi perfecto, pero obviamente esta serie tiene ahí unos ligeros defectillos, como en este caso me parece que los primeros 3 capítulos son un tanto lentos y un poco apantanados. Porque hasta ese momento digamos que la serie se mantiene como una serie de misterio y supervivencia y un poco rara, que no sabes exactamente qué pasa, pero ya después se define exactamente sobre qué va esta serie y ahí en ese punto empieza a mejorar bastante. Así que obviamente mi recomendación sería que le tengas un poco de paciencia a los primeros episodios. Y otro punto negativo de la serie vendría siendo obviamente la presión del icono intocable, es decir, adaptar la novela gráfica del Eternauta. Al grado que es casi como meterse con Gardel o Maradona o los dulces de leche, porque francamente sí, mucha gente, sobre todo argentina, le va un poquito a molestar que no está del todo bien adaptada la novela gráfica en esta serie. Por eso comentaba, amigo, que si tú no has leído la novela gráfica, creo que tal vez disfrutes aún más esta serie como me pasó a mí. Porque sí, obviamente sí hay algunos cambios, pero se entienden dado que esta productora me parece que hizo lo mejor posible para adaptar dicha obra. Dado que, amigo, es un cómic bastante denso, atmosférico y a veces un tanto lentón y reflexivo. Por lo que creo que sí hicieron una buena adaptación después de todo. Y esto entraría más bien en lo renerdo de esta serie, precisamente es los diseños de Sodano López en la novela gráfica, como por ejemplo esos cascarudos amanezantes o las manos con su frialdad tecnológica, la desolación de Buenos Aires. Y amigo, mal que bien, me parece que hicieron una buena adaptación y sí se puede sentir más que nada esa esencia de estos diseños originales de Lozano López. En resumen, amigo, me parece que hicieron un trabajo bastante digno, con buena calidad, una buena adaptación y sobre todo a nivel de las grandes productoras norteamericanas, y espero que sea la primera de muchas series de ciencia ficción que veamos en Latinoamérica. Y sobre todo, amigo, con este nivel y calidad, así que realmente te la recomiendo porque no sé si vaya a tener mucho éxito en Netflix, así que realmente apoya estos productos latinoamericanos que francamente sí vale mucho la pena. ¿O qué piensas tú? Te leo en los comentarios y te recomiendo este video con la crítica de la película Thunderbolts con asterisco, con lo bueno, lo malo y lo renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.